Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy estamos nuevamente en las oficinas de la revista México Educativo para poder transmitir en vivo una conferencia magistral que tenemos preparada para todos ustedes que nos honran con su presencia. A nombre de la revista México Educativo, a nombre del equipo técnico encabezado por el compañero filósofo Juan Félix, el equipo editorial encabezado por el licenciado Pablo Cano y a nombre también del consejo editorial encabezado por el doctor Octavio Paredes López, esta revista México Educativo le da la bienvenida entusiastamente al doctor David Velázquez Cruz, que será precisamente quien nos haga favor de exponer todo un cúmulo de información técnica y científica en su conferencia titulada El petróleo en la transición energética. Esta conferencia tiene una gran importancia porque además de estar celebrando 101 años de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, también nos permite conocer la situación contemporánea de la extracción del petróleo, que sigue siendo el energético más utilizado en el mundo entero. Y nuestro país, desde luego, no puede quedarse al margen de tan importante industria energética. Y de ahí que pues nosotros nos honramos con haber obtenido la anuencia del doctor David Velázquez Cruz para esta interesante conferencia. Nos acompaña también el ingeniero y catedrático de la ESIA, Unidad Ciencias de la Tierra, Roberto Hernández Zúñiga, quien nos hará favor de hacer la presentación formal de la semblanza curricular del doctor David Velázquez, y estaremos en contacto con él también desde aquí, desde nuestras oficinas. Está por ahí el compañero Roberto Hernández para que nos haga favor de hacer la presentación del doctor David Velázquez Cruz. Adelante, ingeniero Roberto Hernández, adelante. Parece que tiene algunos problemas técnicos. Vamos a darle oportunidad porque ya ven que nuestro sistema desafortunadamente no es tan fácil. Ya está aquí el compañero Roberto Hernández Zúñiga. Ya vemos sus siglas, ingeniero Roberto. Gracias. Adelante, por favor. Sí. La semblanza del doctor David Velázquez Cruz. Adelante. Muy bien. Es ingeniero petrolero por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de doctorado en Ciencias en Explotación de Hidrocarburos por el Instituto Mexicano del Petróleo. En el ámbito laboral tiene más de 32 años de trayectoria en la industria petrolera nacional, ocupando posiciones operativas y directivas en el Instituto Mexicano del Petróleo, hasta su retiro como gerente de perforación y terminación de pozos en el año de 2018. A partir de este año, dirige la empresa Tanis, que desarrolla servicios de consultoría científica y técnica en geociencias e ingeniería petrolera para la industria mexicana. Durante su carrera ha desarrollado más de 50 proyectos sobre perforación, terminación y geomecánica de pozos, actividad que le ha permitido registrar como propiedad intelectual 3 marcas, una patente y 23 derechos de autor.
Además, ha publicado 40 artículos en revistas y memorias de Congreso y ha presentado 40 conferencias como ponente y participado como coautor en otras 23 conferencias. También es instructor certificado por la Secretaría de Educación Pública y perito petrolero en la especialidad de perforación de pozos por el Colegio de Ingenieros Petroleros de México. En el ámbito académico, ha sido profesor de las cátedras de perforación de pozos en el Instituto Politécnico Nacional, así como tutor de tesis en los programas de maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación de Recursos Naturales y de Ciencias de la Tierra de la UNAM, en la maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales de la ESIA-IPN y en el posgrado del Instituto Mexicano del Petróleo. Es miembro del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México y de la Society of Petroleum Engineers. Actualmente es jefe del Departamento de Ingeniería Petrolera en el Instituto Politécnico Nacional, gerente de proyectos de la empresa Tanis, expresidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, AC, Delegación México, presidente del Comité de Peritos del Colegio de Ingenieros Petroleros de México y faculty sponsor del IPN del Student Chapter de la Society of Petroleum Engineers. Con ustedes, el ingeniero David. Muchas gracias, colegas. Gracias de antemano por la invitación. Les agradezco pues el permitirme platicar un poco de este tema de la transición energética. Y sobre todo, digo, creo que el tema de la transición energética hacia otros aspectos es inevitable, ¿no? Pero aquí me gustaría platicar acerca del tema del petróleo y su papel en este proceso, ¿no? Hay muchos ahí, pues como que tabús, ¿no? O muchas, desinformación, le voy a llamar así, de que pues el petróleo es el que contamina el mundo y por esa razón tenemos que ir hacia la transición energética de manera isofacta y olvidarnos del petróleo. Y también ahora que me toca estar aquí educando a ingenieros petroleros, pues también varios colegas dicen, bueno, ¿para qué estudias ingeniería petrolera si ya no vamos a usar el petróleo? Entonces, pues les voy a dar aquí mi opinión con datos, por supuesto, mi opinión con datos que les voy a mostrar, de que esa transición energética va a tener una transición bastante larga, ¿no? Bastante larga, claro, con sus consecuencias muy importantes para el planeta, y que finalmente el ingeniero petrolero o el petróleo va a tener una posición preponderante en esta transición energética y en el futuro energético del mundo entero. ¿Sí? Bueno, para empezar y ponernos a ubicar, ¿no? Aquí puse una definición que tomé de ahí del internet, la que mejor me gustó y respecto a lo que es la transición energética. Y esto es lo que dice que es un enfoque de cambiar de un sistema energético fundamentado en combustibles fósiles. Y recuerden todos, carbón, ¿no? Porque se utiliza mucho carbón en el mundo aún, petróleo y gas, ¿no? A uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono basados en energías renovables. Y aquí básicamente estamos hablando del sol, del aire, y también, bueno, pues hay que incluir la energía que se genera con el agua. Ahora, ¿qué son las energías renovables? Pues esto que les acabo de comentar son fuentes de energía que se basa en recursos naturales inagotables como el sol, el viento o el agua, y que no producen gases de efecto invernadero, entre comillas, ¿no? Porque al final de cuentas también hay esos efectos, digo, quizá no comparados con los combustibles fósiles, pero también lo tienen. Entonces, con ese marco, con estas dos definiciones, vamos a ver por qué es muy importante este tema de la transición energética. Pues es importante por el calentamiento que está sufriendo la Tierra,
en nuestro planeta, por esto que se ha denominado, los expertos han denominado los gases de efecto invernadero. ¿Pero qué es eso? Bueno, son gases que retienen, en este caso, la radiación infrarroja en el planeta calentándola, ¿no? Es decir, tenemos emisiones a la atmósfera de estos gases producidos por, ojo, no por la extracción de petróleo, sino por la manera en que vivimos en este planeta. Esa es la manera en que subsistimos, la manera en que vivimos, y el petróleo es un insumo que necesitamos para subsistir, porque si no nos congelamos, si no, no tendríamos comida, o sea, no habría este comercio que hay actualmente, no tuviéramos bienes, viviríamos, pues, yo estimo que como muy limitados en ese sentido. Entonces, estos gases de efecto invernadero, pues los científicos que se dedican al monitoreo de esta situación, de cómo se van modificando las condiciones del planeta y sobre todo la temperatura, han identificado que 2 o 3 son mayormente los que se afectan. Y sobre todo, los dos primeros, el dióxido de carbono, el CO2 y el metano, ¿no? El CH4. Y el óxido nitroso es el otro gas con cierto porcentaje que produce este efecto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Dicen, bueno, es que la actividad petrolera, ¿no? La industria petrolera es la que contamina, ¿no? Y yo saqué esta grafiquita por ahí de Wikipedia. Y quizás los porcentajes pudieran variar, podríamos estar discrepando en que un 1%, un 2%, un 3%, pero esto es más o menos un estándar y que podríamos discutir y detallar, etcétera, etcétera. Digo, aquí lo que quiero tratar de transmitir es que no satanicemos al petróleo, ¿no? Y que el petróleo va a seguir existiendo y va a seguir siendo, como dicen, la base de la dieta del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Por un tema muy importante, la subsistencia del ser humano. Bueno, entonces aquí podemos ver la emisión de gas de efecto invernadero con respecto de la extracción, procesamiento de los combustibles fósiles. Es un 11%. ¿Y dónde está la otra cantidad de emisión importante, por ejemplo? La agricultura. Aquí. ¿Y dónde está? Lo que desechamos. Y lo más importante, el transporte. Pero ¿qué haríamos sin el transporte? En este mundo globalizado, no tendríamos los bienes, ¿sí?, que tenemos actualmente, ¿sí? No podríamos comerciar o no podríamos obtener bienes que en este caso en nuestro país no se producen y que los importamos y los traemos de otro lado, y que también ha permitido que la manera en que vivimos sea económicamente alcanzable para muchos. Aquí lo más importante es también ver, pues, qué industrias son las que emiten, que es la parte que les estoy poniendo aquí abajo, que emiten en gran porcentaje esos gases. Por ejemplo, la industria petrolera, 8.4%, ¿sí? Y hay otras industrias que producen más, por ejemplo, los procesos industriales, todo lo que se procesa para poder tener los bienes que consumimos, ¿sí? En este caso aquí centrales eléctricas, ¿no? Porque seguramente hay muchas de carbón, ¿no? Todavía en ciertos países, y que lo vamos a ver con números, ¿sí? Pero la industria petrolera, ¿dónde? O el efecto directo del petróleo, de la extracción, procesamiento del hidrocarburo. ¿En dónde hay una gran influencia? Aquí, en el metano, ¿sí? Es el mayor porcentaje
de esta industria emite al metano. Pero, por ejemplo, en México hay ya regulaciones, normas que se están impulsando y aplicando precisamente para minimizar las emisiones de metano, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que la industria, en este caso la industria petrolera mexicana y mundial, está tomando acciones para eso, por precisamente que es sensible al tema del calentamiento global, que no ha sido suficiente. Sigue creciendo la temperatura, perfecto, pero tenemos que ponernos metas para poder ir alcanzando ciertos estándares que hemos establecido. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digo, si nosotros estuviéramos viendo una tendencia de esto de una transición energética fuerte, digo, de repente he tenido por aquí unas estadísticas pues de hace muchos años ya, ¿no? De cómo se ha movido, en este caso, el suministro de energía por tipo en el mundo entero. Y la verdad es que no ha variado mucho, ¿eh? Sí ha crecido lo que tiene que ver con energías renovables, que podremos poner esto, si incluyo aquí la nuclear, y podemos ver que es más o menos como un 10%. Aquí quité la nuclear y el consumo de energía fósil en el mundo entero. Y ustedes pueden revisar los años anteriores, ha subido, sí ha sido desplazado un poquito por las energías renovables, pero el mundo entero se mueve gracias a la energía fósil. Si nosotros nos cortamos los pies, pues ya no vamos a poder caminar, o nos cortamos la cabeza, pues ya no vamos a poder sobrevivir. Ese es la importancia de la energía fósil en el mundo entero, ¿sí? Tenemos esa, por eso yo digo que esa transición energética no va a ser tan rápida. Yo de repente escucho acá a mis colegas en la educación que dicen, vamos a crear la energía, la carrera de energías renovables, porque es lo nuevo. ¿En serio? Sí, pues quizás será la moda, ¿no? Quizás será la moda, pero eso de que pues esos jóvenes egresados de energías renovables vayan a enfocarse a una industria de energías renovables está bastante retador, ¿no? Yo creo que por este espacio que todavía va a tomar esa transición energética para llegar a energías renovables en su mayor porcentaje, van a pasar muchos años, ¿sí? Y ahorita lo que, en mi opinión, deberíamos estarnos preparando, pues es quizá en especialidades, en posgrados, en maestrías, en doctorados, en temas relacionados con esto para preparar pues, a los profesionales actuales que se dedican a la extracción de energías, a la transformación de materiales en energías, etcétera, y que tengan un conocimiento superior para poder ir enfocándonos hacia las energías renovables. Aquí veo, por ejemplo, por región, ¿no? ¿Cuál es el consumo del tipo de energía? Y también otra vez, en todo el mundo, salvo en Europa, que se desplaza un poquito, pero Europa es una parte del mundo muy pequeñita, con cierto porcentaje de habitantes, ¿no? Ahí no se acumula la gran cantidad de personas que utilizan energía, ¿sí? Entonces, sí baja, ¿no? 30, 40% se incrementa el porcentaje de uso de energías renovables, pero no llega ni al 50, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el caso de Norteamérica, ¿no? Pues podemos ver, aquí tenemos el aceite, aquí tenemos, en este lado rojito, tenemos el gas y tenemos el carbón en Norteamérica, ¿ok? Y veamos, pues, ¿cuánto es el porcentaje? Bastante grande, ¿no? O sea, cerca del 80%. Y no se diga los países pues, que tienen recursos petroleros o recursos en energías fósiles. ¿Qué hace un país que no tiene la capacidad de generar recursos renovables y en su caso pues tiene petróleo, carbón, gas? Pues lo usa. No creo que lo más lógico sería comprar al exterior lo que tengo en mi país, o sea, y más
de repente, pues la cuestión económica, porque a final de cuentas los usuarios finales de esa producción de energía somos los mortales, personas comunes y corrientes que tienen que trabajar para llevar la canasta básica al hogar. ¿Sí? Y eso, por eso usamos petróleo, porque es una fuente de energía barata, que cualquiera puede ir al Walmart o a la tiendita de la esquina y comprar 1 litro de petróleo. Ese es el punto de esto, es un asunto económico. A ver, déjenme que ya que creo que aquí me trabeo. Ok. Ahora, el consumo eléctrico, que es donde más se ha enfocado las energías renovables, ¿no? Aquí sí, o sea, en la generación de energía eléctrica, las energías renovables han tenido ya una mayor incidencia, ¿no? Y han, de cierta manera, desplazado por región, se reducen los porcentajes comparados con el consumo de energía fósil en el mundo entero. Pero aún, por ejemplo, aquí tenemos Norteamérica, ¿no? Todavía sigue el consumo o la generación de energía eléctrica por energía fósil anda en el 55%. En Sudamérica, en Centroamérica, me llamó mucho la atención cuando estuve revisando la actualización desde la primera vez que hice una presentación de este tipo, pues el porcentaje de agua que utiliza para generar energía eléctrica. Y lógicamente, si ustedes analizan Centroamérica, ¿por qué razón su consumo de gas y su consumo de petróleo es bajo? Porque no lo tienen. Porque no lo tienen. Pero veamos el Medio Oriente. Pues, su consumo de energía fósil es tremendo, pues porque lo tienen ahí, escarban un pozo ahí a 1 metro y le sale petróleo, ¿sí? Entonces es la necesidad, ¿sí? La manera de poder satisfacer la necesidad de las personas a un precio accesible. Y cada región toma lo que tiene a su disposición para poder satisfacer sus necesidades de energía. ¿Sí? No es un tema en realidad de que no quieren porque son unos monstruos, no quieren al planeta, no. Hay una necesidad muy importante que es esto. La población mundial es de 8 billones de personas. ¿Cuál es el acceso a la energía de esos 8 billones de personas? ¿Y cómo se va a satisfacer? ¿Con energía verde? ¿A qué costo? ¿A quién se le va a trasladar ese costo? ¿Y cuándo se va a tener la infraestructura necesaria para poder acceder a esa energía que no le afecta al planeta? Y aquí, si ustedes observan, tenemos 2 problemas. Una es que pues estamos emitiendo efectos nocivos hacia el planeta, estamos generando un incremento de temperatura por estas emisiones, y por eso la importancia de la transición energética. Pero por otro lado, tenemos una situación de satisfacer las necesidades de la población actual a precios accesibles y además disponibles. ¿Sí? Y ese es un tema. Por eso es que digo que esa transición energética no va a ser para mañana, ¿eh? Ni va a ser, yo le estimo, vamos a empezar a ver quizá frutos después del 2050, si nos va bien. Y digo, si es que llegamos, ¿verdad? Porque el planeta no sabemos si vaya a aguantar. ¿Y dónde está la situación? Bueno, pues básicamente el mayor consumidor de energía fósil pues está aquí en el transporte, en todo lo que nos movemos. Y alguien puede decir, pues en los que viajamos, por ejemplo, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, bueno, perdón, todos los que se mueven a trabajar a la Ciudad de México, pues tendrán que agarrar transportes públicos o privados para poder transportarse y utilizan
energía fósil. Bueno, ¿y por qué no los cambiamos a energía eléctrica? Bueno, pues el que tenga para un Tesla, ¿no?, de 1,5 millones de pesos, que es el más barato, creo, pues seguramente, y siendo consciente, ya lo tiene en su casa, ¿verdad? Pero la mayoría no tiene esos ingresos como para poder hacer. Y se pueden hacer, ustedes dicen, políticas, que los gobiernos y que lo tienen que hacer. Sí, ideas abundan de, lo que no abunda es el dinero. Lo que no abunda es el dinero para implementar esos programas. Entonces, y hay otras necesidades, sobre todo en los países del tercer mundo como el de nosotros. Ok, entonces, esa es una de las situaciones en las cuales tenemos que ir reflexionando acerca de esta transición energética y de la importancia del petróleo aún, ¿sí?, como fuente energética preponderante. Aquí, bueno, hay una serie de estadísticas, ¿no? Donde todas, absolutamente todas, la energía fósil es preponderante en el planeta. Y otra vez, ¿por qué? Por su fácil acceso y por su precio. Por esa razón es preponderante. Y además, por la manera en que vivimos, como lo dije al principio, está supeditada a este bien, a este producto. ¿Sí? Es más, ahorita todos los que me están viendo o están en esta conferencia, pónganse a reflexionar de lo que traen vestido nada más. ¿Cuál es el impacto de la vestimenta en el petróleo? O sea, ¿cuánto de lo que ustedes están vistiendo tuvo una influencia directa o indirecta del petróleo? En mayor porcentaje lo que tenemos aquí, porque esta camisa pues es de algodón, pero fue construida con una máquina. Estos lentes pues tienen un componente de polietileno o de plástico que tuvo que ser salido del petróleo, etcétera, 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 muchas de esas cosas. Ahora, por aquí un colega, Jan Phillips, de la Society of Petroleum Engineers, vino a platicar, bueno, se conectó con nosotros desde Inglaterra, a platicarnos acerca de su visión del cambio energético, ¿no? Y él presentó esta laminita respecto de cómo se va a mover del 2016 al 2040, ¿no?, la demanda de energía en el mundo. Y lo que él plantea es que en Estados Unidos va a reducir, en Europa se va a reducir, en Japón se va a la demanda de energía fósil. ¿Ok? Se va a números alentadores en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur se va a triplicar. ¿Y por qué creen? Por las condiciones económicas. Porque no les alcanza para comprar el Tesla que les estoy comentando. ¿Sí? Entonces, es un tema no solo de conciencia ambiental, sino también es un tema económico, porque no a todos nos alcanza para comprar una dieta orgánica, ¿no?, libre de pesticidas o libre de cualquier cosa que le impacte al ambiente, ¿no? Entonces, compramos lo que hay en el mercado, compramos lo que hay en el supermercado, y si nos parece que una fruta orgánica comparada con otra fruta que no es orgánica, pues va a depender del bolsillo de cada quien, ¿no? Y esto aplica para aquí también, exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo no tengo para comprar paneles solares, pues voy a utilizar leña para calentar mi hogar. ¿Sí? Ese es un punto que tenemos que reflexionar en cuánto va a moverse a la transición energética. ¿Cuánto tiempo va a tardar esa transición energética? Pero, ¿qué podemos hacer mientras? En el caso de la industria petrolera, ¿sí? Pues podemos descarbonizar la producción de hidrocarburos. Y no solo la industria petrolera, que les decía que la emisión de CO2 por parte de la industria petrolera es pequeña, ¿sí?, comparada con otras industrias. Pues vamos a fortalecer la regulación, vamos al tema de cero emisiones. Cero emisiones. Entonces, pues ahí hay que empezar a trabajar
en lo que esta transición energética deja de ser transición y se establece como tal, ¿no? Para poder paliar ese problema que tenemos del calentamiento global. Y eso solo se impone con reglas, con reglamentos, ¿sí? Entonces, esto sí se puede alcanzar. Y de hecho, por ejemplo, en México hay un proyecto gigante en cuestión de emisiones de metano que se está implementando. Ya por ahí unos colegas hasta ¿cómo se llama? Luz infrarroja utilizan y este tipo para ver las emisiones en la atmósfera o en las instalaciones petroleras y dar recomendaciones y darle seguimiento a estas disposiciones que existen al respecto. Nos falta trabajar todavía en México en ese sentido. Y yo estoy casi seguro que en la industria, en el mundo, también lo están haciendo. Pero hace falta fortalecer. Y el otro tema es la descarbonización de los hidrocarburos. Es decir, empezar a impulsar. Por eso es que hablo el petróleo seguirá siendo la base de las energías alternativas. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos importantes o uno de los combustibles a futuro que se están pensando utilizar es el hidrógeno. ¿Sí? Y todos quieren hidrógeno verde, pero ahí ya tenemos otro problema que ahorita les voy a... Pero podemos utilizar como base el hidrocarburo, fraccionarlo y sacar el hidrógeno y confinar pues el carbón o el carbón, ¿no? Que podemos trabajar en ese sentido. Y por eso puse aquí esto de captura y almacenamiento de carbono, que es un proyecto mundial grande, todos los países están trabajando en este tipo de cosas y tratar de ver qué es lo que se puede hacer, confinar todo el CO2, ¿no? Pero uno de los grandes problemas, por ejemplo, es pues, el metano. Y el metano, la agricultura, la manera en que pues nuestro sistema de alimentación, ¿no? La manera en que se produce lo que nos comemos, está generando grandes cantidades de metano, ¿sí? Entonces, ahí tenemos también que enfocarnos. Pero alguien dice, bueno, ¿y cómo reducimos la producción en masa de alimentos? Si somos 8 billones de habitantes. ¿Cómo le hacemos para poder hacer eso y la industrialización, la generación en masa de alimentos baratos, por supuesto, porque no todos tienen para pagar, como dije, pues un vegetal orgánico, ¿no? Muy bien. Este es el esquema que yo les comentaba acerca de lo que se va a hacer con el hidrocarburo y la industria lo va a hacer. Si cambiamos el paradigma energético y decimos ya no más hidrocarburo o petróleo a gas, bueno, perfecto, pero sigue siendo una fuente de energía. Ahora los autos ya no son de gasolina ni de diésel, van a ser de hidrógeno. ¿De acuerdo? Ahí el petróleo va a estar disponible para cuando se concrete la transición energética, ¿sí? Ya sea como fuente de energía para generar hidrógeno o como fuente de soporte, como cuando se congelen las máquinas generadoras de energías alternas, como ocurrió hace 2 años, ¿no? Esa nevada en Texas, que se congeló todo, hasta los ductos de gas, ¿no? Entonces, ¿y qué entró? Pues el carbón, ¿no? Entró el carbón al rescate, ¿sí? Entonces, es un backup, dicen, un soporte para poderlo tener, y lo tenemos que tener disponible, por supuesto. Así es que yo les digo a mis estudiantes de ingeniería petrolera, señores, o sea, nosotros nos dedicamos a la extracción del hidrocarburo, ¿sí? Entonces, van a continuar teniendo proyectos de extracción de hidrocarburos. Eso de que les empecemos a modificar carreras como de las geociencias y meterles cosas ambientales, para eso están los ambientalistas, ambientales. Somos geólogos, somos geofísicos, somos petroleros, ¿no? Enfoquémonos a lo que mejor sabemos hacer y en lo que mejor nos preparamos. Ah, que queremos energías alternativas. Ah, bueno, vete a estudiar una maestría, vete a estudiar un doctorado,
y complementa tu perfil de geólogo, ¿sí? A ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Y en estas últimas, ya para concluir mi plática, porque se nos está comiendo el tiempo, hice un recuento más o menos. Estas son las reservas probadas de hidrocarburo líquido, petróleo, que más o menos a la fecha del año pasado, antepasado, nos daban para 53 años, las reservas probadas. Y hice un recuerdo también de la plática que nos dio Ian Phillips el año pasado, de más o menos la expectativa de la industria en los diferentes escenarios de extracción de hidrocarburos, en aguas profundas, en yacimientos de alta presión, alta temperatura, temas de aceites pesados, en esto los no convencionales, los shale oil, shale gas, por ejemplo, proyectos de recuperación mejorada. En México, por ejemplo, tenemos alrededor del 17, 10, entre el 15 y el 20% es el porcentaje de recuperación de nuestros yacimientos, promedio. Hay unos más, como Cantarell, 40 y tantos %, pero hay otros que tienen el 10% de recuperación del volumen original, ¿no? O digo, multiplicado por algunos porcentajes, la porosidad, etcétera, etcétera. Pero no se ha recuperado. Entonces, implementar proyectos de recuperación. La suma total de esto y nuevas tecnologías que vayan saliendo en el desarrollo de esta industria con respecto al tiempo, pues nos da 482 años más para poder seguir explotando petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de que es que encontraré trabajo porque la transición energética se va a dar mañana. Claro que encontrarás trabajo, tú, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, si es que es tu vocación. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tenemos esta situación. No solo es apagar el petróleo, dejar de bombear petróleo. Es un aspecto de commodity, de bien para la humanidad, de cómo lo usamos para subsistir. Y también el otro es un problema, por supuesto, no lo niego. O sea, es un problema que tenemos ahí, que tenemos que ver cómo lo resolvemos, pues. Y yo creo que con tecnología, con regulación, podemos ir deteniendo esas emisiones de gas invernadero. Ahí es donde tenemos que enfocarnos hasta que encontremos una manera de darle a el ser humano otra canasta básica de energía diferente a la del petróleo. Y bueno, México, pues no es la excepción mundial, pues. Esos números son mundiales, los que les mostré. Y aquí México, estos son los datos de la CNA, 182 años, ¿no? De lo que conocemos o de lo que hemos estudiado, más o menos 182 años de petróleo o de hidrocarburos. Entonces, yo espero que en 182 años ya tengamos implementada, ahora sí, que no sea transición energética, sino que sea verdaderamente, hayamos definido y podamos suministrar la canasta, la voy a llamar así, canasta básica de energía renovable y cero contaminante. Bueno, invariablemente en la transición energética y en el futuro energético del mundo entero estarás aportado por los recursos fósiles, ya sea como detonador, materia prima o soporte energético, ¿sí? Las energías renovables serán un hecho, una realidad, cuando contrarresten la competitividad de las energías fósiles. Mientras no. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Abel, por tu plática con muy buena expertise de tu parte. Y vamos a dar paso a preguntas, comentarios, dudas que tengan por ahí los participantes, a los cuales les agradecemos que estén conectados.
Y a los que no están conectados también les pedimos una disculpa porque tuvieron ahí problemas para conectarse, pero que podrán ver esta plática posteriormente. Dale, gracias otra vez y esperamos sus preguntas, ya sea en forma ahorita en este momento o también la pueden realizar en el chat, por favor. Tengo una pregunta en el chat, ingeniero Roberto. Se refiere a que, considerando que el número de vehículos automotores que utilizan derivados del petróleo en todas las ciudades del mundo, se ha llegado a contabilizar que emiten el 40% del dióxido de carbono en calidad de fuentes móviles, y preguntan al conferencista si existe alguna vinculación, algunos convenios con la industria petrolera, que haya iniciado la industria automotriz, que haya interés de la industria automotriz para vincularse con la industria petrolera, pues para ayudar a eliminar al máximo el problema de la contaminación ambiental. Esa es la pregunta que hay, ingeniero Sí, Roberto. en realidad el tema, por ejemplo, si vemos el origen de la industria del transporte, sobre todo desde que se originó el motor de combustión interna, ¿no? Se inventó, ¿no? Y esto revolucionó, desapareció, por ejemplo, todo este tema de de las granjas de caballos, ¿no? De los ranchos de caballos, el transporte a través de carreta, pero no hubiera sido posible, lógicamente, sin el fraccionamiento, el combustible necesario para activar que es el petróleo. Entonces, y pues la industria automotriz, por supuesto, de combustión interna, pues está empujando la extracción del hidrocarburo, porque necesita ese medio para poder trabajar. ¿Qué hacemos? No, la pregunta concreta, no conozco algún convenio relacionado con la industria petrolera, por lo menos aquí en México, relacionado con la industria petrolera y la industria automotriz para tratar de reducir las emisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los transformadores catalíticos, ese es un elemento automotriz que elimina cierto porcentaje de estos gases, ¿no? Y fue desarrollado por esa industria, o fue desarrollado para esa industria. Y la industria petrolera lo que sí hace es, por ejemplo, reducir no sé si han escuchado hablar de las gasolinas ultra bajas en azufre, ¿no? Diéseles ultra bajos en azufre. En eso ha trabajado la industria, en tratar de tener combustibles mucho más limpios. Pero ya hacia cuál sería el desecho del motor, creo que la industria automotriz tendría el papel más preponderante en ese sentido. Adelante. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí puedo comentar algo. Sí. Sí, adelante. Ampliamente, maestro. Gracias, buenas tardes a todos. Soy Luis Gutiérrez Negrín. Me parece muy, bueno, no pude ver toda la plática, pero lo poco que vi me parece muy interesante. Quisiera también saber si es posible que después tener acceso a las diapositivas y la presentación del maestro. Es muy interesante. Yo lo que quería comentar es que, desde luego, coincido en que pues todavía vamos a tener que seguir haciendo uso del petróleo durante un buen tiempo, eso me queda muy claro. Y particularmente sobre el tema de los vehículos que se comentaba ayer, no, hace un par de días, 3 días, se publicó en la revista Energía Hoy un artículo de esta Ramsés Pech, que bueno, pues es un economista que se dedica un poco a las cosas del petróleo, y particularmente hablaba sobre este asunto, hacía sus pronósticos sobre cuándo podrían los vehículos automotores pasar a ser completamente eléctricos, es decir, dejar de depender del motor de combustión interna y de la gasolina, ¿no? Y bueno,
él hace una proyección simplemente considerando los datos de cómo ha venido evolucionando, qué incentivos hay para esto, las perspectivas de evolución que tienen Tesla y otros fabricadores de vehículos eléctricos o de vehículos híbridos. Pero su conclusión, así muy simple, según la recuerdo, es que pues estaríamos hablando del año 2100 cuando realmente pudiéramos tener la transición completa y solo hablando de los vehículos automotores de personas, ¿no? Sin considerar los grandes camiones, etcétera, el transporte, ¿no? Que seguirían todavía dependiendo durante cierto tiempo del petróleo. Pero sí, esto nos da un panorama bastante grande, ¿no? Es decir, bastante amplio de cuándo podría haber una transición. Estamos hablando de datos a nivel mundial, ¿no? Cuándo, y esto pues son pues, casi 80 años todavía en nuestro futuro, ¿no? Lo cual refuerza un poco lo que el maestro Velázquez nos comentaba. Era el comentario que quería hacer. Gracias. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Está levantando la mano Luis Carlos Gutiérrez. Ya Robert. es el que Acaba de pasar. Ok, ok. debe pasar. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, yo quiero hacer un comentario también acerca de el uso de la geotermia también como adicional a las energías renovables, que es la energía más limpia, energía base, que la tenemos las 24 horas del día, los 365 días del año, y dicen también que por 1.000 millones de años más. Entonces, yo quiero también hacer el comentario de que también adiciona a las energías renovables, aunque en un poco porcentaje, pero también adiciona. Y México tiene gran cantidad de este tipo de energía. Tenemos más de 2.000 manifestaciones termales. Ocupábamos antes el tercer lugar hace tiempo. Ahorita ocupamos sexto, séptimo lugar a nivel mundial. Y también yo creo que debemos de darle más auge a la geotermia porque México tiene un compromiso en la CUP de París de que el año que entra debemos de tener el 35% de energías limpias. Entonces, yo creo que también se debe de tomar en cuenta la energía geotérmica. Sí, no, yo creo que está tomada en cuenta. Aquí el tema de la energía geotérmica, que creo que alguna vez ya lo habíamos comentado, es que no se puede envasar, ¿no? O sea, llevármela a otro donde no hay energía geotérmica. Y es de uso local, muy local, ¿no? Y bueno, poderla utilizar como para generación eléctrica local, perfecto. Pues hay países como Islandia, ¿no? Que basan su canasta básica energética en la energía geotérmica, y creo que está muy bien. Es lo que estaba yo comentando. Pues cada país, o sea, como lo veíamos en una gráfica, ¿no? Los países árabes están inundados de petróleo, no usan energías renovables, porque eso les cuesta más a sus ciudadanos. Utilizan su fuente de energía local, que es el petróleo y el gas, ¿sí? Que es muy barato, pues, para ellos, para la extracción, para ellos es barato, ¿vale? Que nada tiene que ver aquí el precio internacional del petróleo. Yo como país, yo lo extraigo a un precio, ¿sí? Y pues depende de las políticas del gobierno, yo se lo vendo a mi población en el precio que a mí me cuesta. Y hay otra cosa que se llama el precio del mercado, ¿no? Ese es otro asunto. Pero ese es el tema de varias energías focalizadas, ¿no? Es como el agua, ¿no? Veíamos ahí el enfoque de generación de electricidad en América Central, ¿no? ¿Por qué usan agua? Pues porque tienen el recurso disponible, perfecto, sí, pero tampoco tienen petróleo.
ni gas, ¿sí? Porque si lo tuvieran, entonces esa generación de infraestructura para generar energía eléctrica basada en el agua se reduciría, ¿sí? Se reduciría la cantidad de canasta energética en ese sentido, ¿no? Entonces, sí es muy importante el contexto local para poder entender este tema de la transición energética. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta o comentario? Bueno, pues entonces, si estás de acuerdo, Robert, Sí. vamos a agradecer en primer lugar al doctor David Velázquez Cruz su participación, su exposición, en donde están involucrados los principales factores que serían la extracción, el transporte, el almacenamiento y el costo que tiene actualmente la energía derivada del petróleo. Esto nos queda muy claro de que no es muy fácil de resolver y por lo tanto, pues sí se tiene necesidad de seguir investigando, seguir estudiando el problema para poder llegar a plantear propuestas definitivas. Mientras tanto, como dijo el doctor David, pues hay que entender la necesidad que tenemos de energía y también la infraestructura que se tiene, los equipos industriales y demás que son ya adecuados a seguir utilizando este magnífico energético a los precios más convenientes para la industria. Y también pues para nosotros, porque mi estufa de gas pues me da un buen servicio que quizás con una energía novedosa pues ya no me cueste lo que me cuesta actualmente. Entonces todos esos son obstáculos todavía a vencer. Bien, pues entonces a nombre de la revista México Educativo, un servidor, el ingeniero Valfred Nava Figueroa, agradecen en primer lugar, repetimos, al doctor David Velázquez, al compañero ingeniero Roberto Hernández Zúñiga, a todos los asistentes a esta conferencia que tuvimos y desde luego que pueden recuperar la misma a través de la página Facebook de la revista México Educativo y esperamos ya mañana esté circulando en el canal YouTube de la propia revista esta conferencia tan importante. Desde luego que ustedes pueden recuperarla a través de estas redes que he mencionado y aún más la vamos a emitir a todos los compañeros que nos la soliciten de manera de WhatsApp. Todos los que tengan su teléfono con WhatsApp nos pueden solicitar para que se les envíe ya la conferencia de manera ya compactada. Así de que pues si no hay ni nada que agregar de parte del doctor David Velázquez, que fue nuestro conferencista, alguna recomendación final, alguna cosa que usted quiera sugerir, doctor, pues adelante. No, pues simplemente agradecerles, colegas, la invitación. Muchas gracias y pues estamos a la hora. Bueno, pues Gracias. entonces, siendo así, un abrazo para toda la concurrencia, un abrazo para todos los participantes y seguimos pendientes para la próxima conferencia. Muchas gracias y hasta luego. Saludos. Gracias. Saludos, bye. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego todos. Hasta luego, hasta luego.